Bienvenidos un día más a nuestro canal, el Rinku Superíndice 3N, donde la pasión Superíndice 3N por las telenovelas de Turquía se vive con intensidad. QU Copyright Emoción Superíndice 3N tenerlos a QU de nuevo. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo arder las redes sociales y los foros de discusión Superíndice 3N, el posible reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. ¿Has leído bien? El chisme es tu servido y nosotros vamos a analizarlo a fondo, explorando todas las pistas y teorías que circulan en torno a este encuentro que, según dicen, estuvo cargado de chispas y palabras reveladoras. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero pedirles, con todo el cariño más menos o del mundo, que se suscriban al canal. Si son fans de las series turcas tanto como nosotros, este es su lugar. AQ encontrar análisis profundos, noticias exclusivas, chismes jugosos, listas de recomendaciones y mucho más. No se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Y ahora rense un cafecito turco, relújense y disfruten porque vamos a desentrar más menos el misterio del reencuentro entre Kerem y Hande. Empecemos. La chispa que ha encendido toda esta hoguera de rumores se desató Superíndice 3 durante una fiesta reciente, un evento exclusivo donde, según fuentes cercanas, Kerem y Hande coincidieron. Y no solo coincidieron, sino que interactuaron. Los fans, que son como detectives de la vida real, han analizado fotos y vídeos del evento hasta la saciedad, buscando cualquier indicio de que la llama entre ellos sigue viva. Este análisis exhaustivo ha llegado a niveles asombrosos, desde la decodificación del lenguaje corporal en fotos borrosas hasta la extrapolación de diálogos a partir de la lectura de labios en vídeos de baja calidad. La pasión por este posible reencuentro es palpable. Ahora, antes de hablar del reencuentro en sí, es fundamental entender por qué copyright este tema genera tanta expectación Superíndice 3N. Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, como muchos saben, protagonizaron la exitosísima serie Senu Kondieresis Alkam. Una comedia romántica que conquistó Superíndice 3 corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. De hecho, su relación Superíndice 3N traspasó Superíndice 3 la ficción Superíndice 3N y se convirtió Superíndice 3 en un noviazgo real que hizo suspirar a millones de personas. Su romance se convirtió en un fenómeno mediático con portadas de revistas, entrevistas exclusivas y una legión de seguidores que documentaban cada uno de sus pasos. La pareja se convirtió en un símbolo de amor y éxito, elevando sus carreras a niveles estratosféricos. Senu Kondieresis Alkam, para aquellos que aún no la han visto, es una joya del GEU Copyright Nero. La serie narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños más menos os, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. Sus caminos se cruzan de una manera peculiar. Eda, por una serie de circunstancias desafortunadas, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que empieza como un simple acuerdo de negocios, pronto se transforma en algo mucho más profundo y complejo. La serie es llena de situaciones divertidas, momentos emotivos y, sobre todo, una gran dosis de romance. El guión, inteligentemente construido, mezcla elementos de comedia slapstick con momentos de drama genuino, creando una experiencia cautivadora para el espectador. La clave de Kondieresis Copyright cito de Senu Kondieresis Alkam, radicu Superíndice 3 en gran medida, en la interpretación Superíndice 3N magistral de Kerem y Hande. Su conexión Superíndice 3N era palpable y la naturalidad con la que interpretaban a sus personajes hacía que la historia fuera aún creíble y entrau más menos hable. No es de extrau más menos que los fans se enamoraran de su relación Superíndice 3N tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química trascendió la pantalla, creando la ilusión de una conexión genuina que cautivó al público. Los gestos, las miradas, las sonrisas, cada detalle era analizado y celebrado por los fans, quienes veían en ellos un reflejo de sus propios sueños románticos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, el romance entre Kerem y Hande llegó Superíndice 3 a su fin. La noticia de su separación Superíndice 3N causó Superíndice 3 una gran tristeza entre sus seguidores, quienes aún esperaban verlos juntos para siempre. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero se especuló Superíndice 3 sobre agendas apretadas, presiones mediáticas y diferencias irreconciliables. La ruptura fue un golpe duro para los fans,
quienes se sintieron traicionados por la pérdida de la ilusión de cuento de hadas. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, incredulidad y especulación, alimentando aún más el drama mediático. Después Copyright S de su separación superíndice 3N, ambos actores han seguido adelante con sus carreras profesionales. Kerem ha participado en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, demostrando su versatilidad como actor. Ha explorado diferentes géneros y personajes, alejándose del papel de galán romántico que lo catapultó a la fama. Ande también Copyright N ha continuado cosechando con diéresis copyrightsitos, protagonizando importantes series y convirtió Copyright 2 en una de las actrices S populares y cotizadas de Turquía. Ande ha consolidado su posición como icono de estilo, colaborando con importantes marcas de moda y belleza y participando en campañas publicitarias de alto perfil. Y a Q es donde volvemos al punto de partida, Q Copyright pasó superíndice 3 en esa fiesta. Según los rumores, Kerem y Ande se saludaron de manera cordial pero, a medida que avanzaba la noche, se les vio conversando animadamente. Algunos testigos afirman que incluso hubo miradas CU superíndice 3 cómplices y sonrisas reveladoras. Chispas en el aire. La información sobre esta interacción es fragmentaria y contradictoria, pero esto no ha impedido que los fans elaboren todo tipo de teorías y escenarios posibles. Por supuesto, es importante tomar estos rumores con pinzas. Después Copyright S de todo, los medios de comunicación superíndice 3N a menudo exageran las cosas para generar titulares sensacionalistas. Además, el hecho de que dos personas conversen no significa necesariamente que haya algo romántico entre ellas. Podrán simplemente estar siendo amables y educados. La industria del entretenimiento se caracteriza por la creación de historias y la manipulación de la realidad, por lo que es fundamental mantener una perspectiva crítica y no dejarse llevar por la euforia mediática. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y los fans de Kerem y Ande se aferran a la idea de que este reencuentro podrá ser el preludio de una reconciliación superíndice 3N. Muchos creen que el tiempo ha curado las heridas del pasado y que ambos actores podrán estar dispuestos a darle una segunda oportunidad al amor. La fe de los fans es inquebrantable y su apoyo incondicional a la pareja es un factor importante a tener en cuenta en esta historia. Además de Senu con diéresis al Capm, hay otras series turcas que han explorado la dinámica de reencuentros y segundas oportunidades y que podrán servirnos como ejemplo para analizar la situación superíndice 3N entre Kerem y Ande. Estas series ofrecen diferentes perspectivas sobre el amor, la pérdida, el perdón y la posibilidad de reconstruir una relación después de la adversidad. Una de ellas es Yigrados Estambuyu Helin, una serie dramática que cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante copyright fana que se enamora de Faruk, un hombre rico y poderoso de Bursa. Su relación superíndice 3N se enfrenta a numerosos obstáculos, incluyendo la oposición superíndice 3N de la madre de Faruk, Esma Sultán, una matriarca dominante que no aprueba la elección superíndice 3N de su hijo. A lo largo de la serie, Süreyya y Faruk se separan y se reencuentran varias veces, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. La serie explora la complejidad de las relaciones familiares, los prejuicios sociales y la lucha por el amor. Yigrados Estambuyu Helin es una historia conmovedora que destaca la importancia de la perseverancia, la comunicación y el compromiso en una relación. Otra serie que aborda el tema de los reencuentros es Aik Memnu, un drama clásico que narra la historia de Biter, una joven ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. Biter, insatisfecha con su matrimonio, comienza una aventura amorosa con Belul, el sobrino de Adnan. Su relación superíndice 3N adultera desencadena una serie de eventos trágicos que destruyen a todos los involucrados. Si bien Aik Memnu no es una historia de reconciliación superíndice 3N en el sentido tradicional, su explora las consecuencias de las decisiones impulsivas y la importancia del perdón superíndice 3N. La serie es una adaptación superíndice 3N de una novela turca clásica y se ha convertido en un fenómeno superíndice 3 menocultural en Turquía y en otros países. Aik Memnu es una historia de advertencia sobre los peligros de la infidelidad, la codicia y la falta de comunicación en las relaciones. Y no podemos olvidar Kiral Kaik, otra comedia romántica que ha conquistado al público internacional. La serie cuenta la historia de Defne, una joven camarera que se ve obligada a aceptar un trabajo inusual, fingir ser la novia de Umer, un diseu más menos ador de zapatos exitoso pero solitario,
para evitar que se case con una mujer que Sutua ha elegido para Ucondiéresis copyright L. Como en Senucondiéresis Alcapm, lo que comienza como un simple engau más menos o pronto se transforma en un amor verdadero. A lo largo de la serie, Daphne y Homer se enfrentan a numerosos desafíos, incluyendo secretos del pasado y la oposición superíndice 3n de sus familias. Pero al final logran superar todos los obstáculos y construir un futuro juntos. Kiral Kaik es una serie divertida, romántica y llena de encanto con personajes en más menos hables y una trama que te engancha desde el primer episodio. Kiral Kaik es una historia inspiradora sobre la importancia de la autenticidad, la confianza y la honestidad en una relación. Volviendo a Kerem y Ande independientemente de lo que haya sucedido en esa fiesta, lo importante es que ambos actores parecen estar en un buen momento de sus vidas. Han superado su separación superíndice 3n y han seguido adelante con sus carreras profesionales. Si deciden reconciliarse será porque realmente lo desean y creen que pueden construir un futuro juntos. Y si no, seguirán siendo dos grandes estrellas que brillan con luz propia. La decisión final está en sus manos, y solo ellos saben lo que es mejor para sus vidas y sus corazones. La verdad es que solo el tiempo dirá copyright depara el futuro para Kerem y Ande. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla y más menos ando con un posible reencuentro. La esperanza es lo último que se pierde. La magia de la ficción nos permite creer en la posibilidad de un final feliz, y la historia de Kerem y Ande nos recuerda que el amor puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. Hemos explorado el chisme, analizado las series turcas y, sobre todo, nos hemos divertido. En resumen, el reencuentro de Kerem y Ande ha desatado una ola de especulaciones y esperanzas entre sus fans. Si bien no hay pruebas definitivas de que hayan retomado su relación superíndice 3n, la posibilidad sigue latente. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus series y esperando a ver qué copyright les depara el futuro. La atención mediática que rodea a Kerem y Ande es un testimonio de su popularidad y su impacto en la cultura popular turca. Su historia seguirá capturando la imaginación de los fans durante mucho tiempo. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir mi pasión superíndice 3n por las series turcas con ustedes. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo de las telenovelas turcas. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Kerem y Ande se reconciliarán? ¿CUL es su serie turca favorita? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que se suscriban al canal, le den like a este vídeo y lo compartan con sus amigos. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Cuantos más seamos más podremos disfrutar de este maravilloso mundo de historias y emociones. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el superíndice 3 Adiós superíndice 3s. Y recuerden sigan soñando con el amor, la pasión y las series turcas. Hasta la próxima.